A ver, estamos comenzando ya. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy... Iba a decir buenas noches, pero en realidad esto va a salir probablemente también en la tarde del... Noche del día sábado. 20... Sería 26, ¿no? 26 de... A ver, lo hizo bien las fechas. No, 27 de septiembre de 2025. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé. Otro video en el canal, nuevo video en el canal Under Army. Y hoy, bueno, analizando como siempre la discografía del rock paraguayo. Y hoy, bueno, hoy se viene un video que bueno, era inevitable tener que pasar por esto. Y bueno, básicamente vamos a hablar de uno de los álbumes más salpicados por la polémica de la historia del rock paraguayo. Probablemente el álbum más salpicado por la polémica que ha tenido la historia del rock paraguayo. Este va a ser un video que ya les voy anunciando que va a ser largo, oscuro y duro, como sé que a muchos de ustedes seguro les gusta. Bueno, vamos a hablar del segundo disco de Pipa para Tabaco, Calla, Ríe y Sigue, del año, lanzado a mediados del año 2015, el cual terminaría siendo formalmente el último álbum de Pipa para Tabaco y el último lanzamiento de la formación original de Pipa para Tabaco, porque después se lanzaría nuevo material bajo el mismo nombre, pero ya explicaremos en el video un poco qué pasó con ese material posterior a este álbum. En fin, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Este disco, para el que no lo sepa, por ahí hay gente muy joven que no lo sabe o gente que no se enteró en su momento, lo dudo mucho porque fue muy mediático esto. Este disco está marcado por un hecho, probablemente por la controversia polémica más importante que ha tenido el rock paraguayo en toda su historia, que involucra al cantante y líder de Pipa, que es Pedro Lerea. Fue un hecho bastante escandaloso, fue bastante mediático también, tristemente. A mí no me gusta normalmente hablar mucho de la vida privada de los artistas. Yo básicamente me dedico en este canal a hablar de música y de su importancia para lo que es el desarrollo del rock paraguayo y demás. Pero en este caso en particular me va a ser difícil, es casi imposible no hablar de lo que pasó con Pedro Lerea, porque las implicancias y sobre todo las consecuencias que tuvo repercutieron de manera bastante fuerte, no solamente en la trascendencia que este álbum terminó teniendo con el paso del tiempo, sino también en el propio devenir de la banda Pipa para Tabaco. Pipa para Tabaco lanza este disco, ocurre este hecho en particular con Pedro Lerea, y la banda básicamente termina separándose, y bueno, a partir de ahí nunca más volvería a estar formada, al menos no en su formación clásica, su formación original. Después sí, la banda volvería a usarse el nombre de la banda para otra formación, ya detallaremos eso en el transcurso del video, pero como tal, Pipa para Tabaco, la formación de Pipa para Tabaco, que fue la más exitosa, la que llegó al éxito, desaparece después de este disco debido a lo ocurrido con Pedro Lerea. Yo les voy a anunciar, les voy a avisar cómo va a ser este video. Normalmente yo hablo de la historia del disco, cómo se llegó a grabar, cómo se llegó a lanzar, después hago una opinión general del disco acerca de qué me parece, si me parece bueno, si me parece malo, qué cosas me parece que eran mejorables, qué cosas me parece que eran perfectas y demás, y después voy directamente a canción por canción y digo qué me parece cada canción del álbum, para dar redundancia, ¿no? En este caso voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hablar de la historia del disco, de cómo llegamos al momento en el que este disco es lanzado, y antes de hablar propiamente del análisis del disco, de la música en sí que hay dentro de este álbum, voy a hacer entre la historia y el análisis completo del disco, voy a meter un pequeño apartado en el cual voy a hablar de manera más o menos detallada y con el debido rigor, y intentaré también tener el debido tacto, de lo ocurrido con Pedro Lerea, porque es una cosa muy delicada, pero que, como dije, me es muy difícil o prácticamente me es imposible ignorar lo que pasó con Pedro Lerea, porque repercutió no solo en el rendimiento de este disco, sino en lo que pasó con Pipa de ese momento para el futuro. Hoy en día, de hecho, Pipa es una banda que, habiendo sido lo exitosa que fue en su momento, no se habla de ella como se supone, como se debería, teniendo en cuenta el éxito que tuvieron.
Ya voy a entrar en eso en breve. Vamos a hablar primero de cómo llegamos al momento en que se lanza este álbum, Calla, Ríe y Sigue. Y sobre el título del que están viendo en la miniatura, los voy a contextualizar un poco. El Chris Benoit de rock paraguayo, dice ahí en la miniatura que están probablemente viendo ustedes en YouTube ahora mismo. Hay gente que sabrá, que entenderá la referencia, hay gente que no. Para la gente que no lo entiende lo voy a explicar rápido. Yo soy muy fan de la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo, norteamericana por supuesto. Y cuando la WWE se estrenó acá en el año 2006, 2007, que fue cuando se estrenó acá en Paraguay, lo pasaban por Canal 5 y se hizo muy popular, de ahí yo me hice fanático, yo tenía como 12 años cuando eso. En esa época había un luchador que hoy en día casi no es mencionado, que se llamaba Chris Benoit. Chris Benoit era un luchador canadiense, que para entonces ya tenía como 15 años de carrera más o menos, y que bueno, incluso ya para ese momento había llegado a ser campeón mundial, toda la joda. Y acá en Paraguay, en esa época en la que se empezó a transmitir WWE acá, era uno de los luchadores de hecho más populares. ¿Qué pasa? En el año 2007 él comete un atroz crimen, asesina lamentablemente a su esposa y a su hijo pequeño, y posteriormente se quita la vida a él. Este hecho fue probablemente el hecho más oscuro y escandaloso de la historia de la lucha libre, lo cual hace que al día de hoy la WWE no mencione a Chris Benoit, casi que lo tenga como una especie de fantasma dentro de su historia. O sea, es un luchador que muy rara vez van a haber mencionado en la WWE, por no decir nunca, porque la empresa intenta casi que pasar de él, como si fuera casi como que no existió debido a los hechos que él cometió en la vida real con su mujer y con su hijo. Digámosle que a este álbum de Pipa en particular, y a Pipa en particular de hecho, le pasa un poco eso, debido a lo que pasó con Lerea, para que se entienda un poco el peso que tuvo este escándalo del cual fue parte el cantante de Pipa. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a hablar primeramente de cómo llegamos a este momento en la carrera de Pipa. El primer álbum de Pipa para Tabaco del año 2011, 2012, no recuerdo bien, pero entre esos dos años fue lanzado Vas a Morir con Eso, que ya lo tenemos analizado acá en el canal. Fue bastante exitoso como era de esperarse, porque Pipa ya venía teniendo bastante éxito, incluso antes siquiera de empezar a grabar ese primer disco. Pipa es una banda que se forma a mediados de la década del 2000, lanzan un demo, empiezan a tocar de manera esporádica y ya después de manera más constante graban un demo que se empieza a vender en sus respectivos conciertos, y de ese demo que se vendía en los conciertos, posteriormente muchas de esas canciones llegaban a los celulares de la gente, porque en esa época la música se escuchaba así, todavía no había tanto streaming, o por no decir que no había básicamente, y dos canciones en particular se hicieron muy famosas. Una era La Manzana y la otra era, sobre todo, la más importante de todas, que es Todo Viento. Todo Viento fue un hitazo, pero estamos hablando de un hitazo en serio, o sea, gente que no escuchaba rock paraguayo se hizo fanática de Pipa para Tabaco por Todo Viento, porque Todo Viento la escuchaba todo el mundo a finales de los 2000. La banda aprovecha este éxito, tocan mucho más, juntan obviamente más dinero y graban el disco Vas a Morir con Eso, que sale a principios de la década del 2010. Este disco nuevamente tiene bastante éxito, la banda toca todavía mucho más y llegan a un acuerdo con la discográfica, con el sello discográfico nacional Forcacho Records, que muchos de ustedes sabrán le pertenece a Chirola, y tengo entendido que Fernando Peirat, que es otro miembro de Cachiporros, también gestiona esta discográfica Forcacho Records. Forcacho Records en particular, entre la primera mitad y mediados de la década pasada, de la década del 2010, decidió invertir fuertemente en lo que era el mercado del rock paraguayo de la época. No solamente cerró un acuerdo con Pipa para Tabaco para grabar, producir y lanzar su siguiente disco, sino que también cerró acuerdos con otras bandas que también serían muy importantes de cara al futuro, como por ejemplo Villagrán Bolaños, Brit Ranchera, que también fue una banda muy importante. En su momento seguro analizaremos su disco, que también lanzó su disco con Forcacho Records a mediados de la década del 2010. Y bueno, también estaba la de Roberto, que bueno, la de Roberto era en realidad otra banda más de Chirola, pero para que nos entendamos, ¿no? Forcacho Records, que además tenía mucho contacto con el mercado musical mexicano, porque Cachiporros, por lo que se sabe, tiene relativamente éxito en México, estaba intentando impulsar a muchas bandas paraguayas aprovechándose de esos contactos. Veían que Pipa era una de las bandas que más potencial tenía para ser promocionada afuera, y obviamente sellaron un trato con ellos para grabar su siguiente disco. Por ende, este disco de Pipa, Calla, Ríe y Sigue, de por sí luego ya cuenta de entrada con muchos más recursos. Y eso se nota, la producción se nota, ya entraremos detalladamente en eso, ¿no?
La banda ya durante sus conciertos, cosa que ya incluso antes de Vas a Morir con eso lo venían haciendo, van presentando esporádicamente nuevas canciones al punto de que muchas de las canciones que luego aparecerían en este álbum Calle Ríe Sigue, la mayoría de los fans de Pipa que los habían visto en vivo ya las conocían, la gran mayoría ya las conocía. El grupo de hecho no se tomó mucho tiempo para grabarlo, o sea, tuvieron más o menos unos meses de preproducción para preparar todo lo que iba a ser digamos la parte de producción propiamente dicho, y según cuentan los propios miembros de la banda, en poco más de 2 semanas el disco ya prácticamente estaba grabado y terminado. Supongo que la postproducción llevó un poquito más, pero en líneas generales este disco se grabó bastante rápido. El álbum se lanza, a ver, voy a cotejar las fechas porque lo estuve anotando todo. El disco se presenta oficialmente el 4 de julio del 2015 en la ya desaparecida Arena Circo, que era un local que tenía un escenario bastante grande, que estaba ubicado más o menos sobre la zona de Mariscal López, casi Manuel Borondra, cerca más o menos detrás del ferrocarril. De hecho, dato curioso, y les estoy dando una información importante acá, el concierto entero de Pipa para Tabaco en el que presentan Calle Ríe Sigue está disponible en YouTube en muy buena calidad porque en su momento se transmitió. Pongan Pipa para Tabaco en vivo, concierto, qué sé yo, y les va a aparecer enseguida. Véanlo si pueden, es un concierto bastante bueno en el que tengo entendido que hasta presentan todo este disco al completo en vivo, ¿no? La presentación fue un éxito a pesar de que se hizo en un día de bastante frío. Ustedes van a poder, si ven el concierto, se van a dar cuenta del frío tremendo que hacía. Y bueno, básicamente Pipa entra, ya lo estaba en cierta manera, pero digamos que termina de consagrarse con este disco, al menos en su primer año desde que se lanzó. Se terminan de consagrar como una de las bandas más importantes del rock paraguayo de esa época. Tenemos que tener en cuenta además que este disco se lanza en una época en la cual el rock paraguayo probablemente vivió su época de mayor éxito y de mayor trascendencia. El rock paraguayo desde los 2000 estaba como creciendo de manera paulatina en popularidad y explota definitivamente ya cuando entramos en la década del 2010, entre otras cosas porque el internet se hace masivo en Paraguay y la gente accede de manera mucho más fácil a la música. Yo creo que en varios videos anteriores les fui comentando que el paraguayo no tenía tanto la costumbre de comprar formatos físicos de música, vinilos, cassettes, CDs, e incluso cuando empezó a comprar CD el paraguayo fue una época en la cual estaba muy de moda la piratería, entonces no compraban CDs originales. Una vez que el internet se masifica a comienzos de la década del 2010 acá en Paraguay, los paraguayos acceden a muchísima más música y por ende les es mucho más fácil, nos es mucho más fácil a muchos de nosotros en aquella época acceder a material de bandas nacionales. Por ende el rock paraguayo pega una explosión meteórica de popularidad entrando la década del 2010 y podríamos decir que su punto álgido en serio, así el punto más alto que tuvo de popularidad del rock paraguayo fue esta época 2015-2016, más o menos cuando se lanza este disco. Por esta época se lanzan los discos de Villagrán Bolaño, los discos de Bohemia Urbana, los discos más exitosos de Flow, se lanza también un disco de Revolver. Aparece al mismo tiempo la escena indie con bandas como X, como Tender Cage. O sea, el rock paraguayo tuvo una explosión de trascendencia durante mediados de la década pasada. La popularidad de hecho se extendería por toda la segunda mitad de la década del 2010 hasta que llegó la pandemia, y fue cuando definitivamente la cosa bajó. Pero el punto más álgido de toda esta época de popularidad del rock paraguayo sin duda fueron los años 2015 y 2016, que es cuando aparece este álbum, Calle Ríe y Sigue. Pipa estaba teniendo tanto éxito con este disco, porque este disco en serio tuvo muchísimo éxito en el primer año que se había lanzado, dentro del primer año luego de su lanzamiento más bien, que en julio, si mal no recuerdo, julio del año 2016, Pipa participa de un concierto. En aquella época los Cachiporros estaban realizando lo que se dio a llamar como los Ojos Rojos Tour, que era básicamente una gira que ellos hicieron, tengo entendido que por varias ciudades claves del país, presentando un show bastante grande y bastante anormal para una banda paraguaya. Los Cachiporros eran ya en ese momento la banda más popular del país. Aprovecharon ese show también para llevar a bandas que formaban parte de Forcacho Records para que los acompañasen, y bandas que también eran de hecho no tan populares como ellos, pero sí bastante populares.
llevaron a dos. Una era Villagrán, la otra era Pipa. Dicha gira de los Ojos Rojos Tour se cierra en julio del año 2016 en un concierto gratuito en la Costanera de Asunción. Villagrán toca primero, Pipa toca segundo, y bueno, y los Cachiporros obviamente cierran. El concierto de Pipa fue muy exitoso en aquel show. Fácil habrá habido 15.000 personas, 20.000 personas. También es cierto que la entrada era gratis, pero la gran mayoría de la gente conocía a Pipa, le gustaba Pipa y le fue muy bien en aquel show dado en la Costanera, con el cual los Cachiporros cerraban su gira de los Ojos Rojos Tour. ¿Cómo sé esto? Porque yo estuve ahí. Yo fui a aquel concierto, como era gratuito, mi primo iba a ir, un primo mío que tengo acá, que vive acá cerca, me invitó para ir, era gratuito, dije, vamos, ¿por qué no? Era un domingo por la tarde, recuerdo. Y bueno, fuimos a la Costanera y vimos el concierto y vimos a Pipa en vivo, que de hecho, dicho concierto fue el último concierto grande e increíble que tuvo Pipa en toda su carrera. No sé si fue el último realmente, no estoy seguro, probablemente no lo sea. Si alguien tiene un dato sobre eso lo puede dejar en los comentarios, no tengo ningún problema. Pero de que fue el último gran concierto de Pipa, eso estoy 100% seguro. Un mes después ocurriría, o se daría más bien, el hecho que cambiaría la carrera de la banda para siempre. Y bueno, y acabo de tener que entrar en la parte difícil del video. Antes que nada me voy a preparar un poco. Voy a tomar un poco de tereré porque tengo que hablar bastante ahora. A ver si me disculpan. En fin, vamos a comenzar. Esto va a ser bastante difícil, les voy avisando de entrada. En la mañana del 18 de agosto de 2016, la que era, creo que ya expareja en ese momento de Pedro Lerea, realizó una publicación, si mal no recuerdo fue en su Facebook, que rápidamente se viralizó, en la cual hacía un relato bastante detallado y también bastante difícil de leer de una serie de hechos de violencia de género que el cantante supuestamente habría cometido contra ella y que de hecho seguía cometiendo para ese momento, según ella señalaba en el posteo. Ella también aclaraba que ella ya había hecho la denuncia en contra suya, la denuncia formal digo, no solamente la había hecho ella, sino que otros familiares suyos también la habían hecho en su nombre. Yo me tomé el tiempo, me tuve que documentar a través de notas periodísticas de aquella época. Yo recuerdo que en esa época yo de hecho ya estaba trabajando en prensa, estaba en una radio que ahora tiene otro nombre, en aquella época se llamaba la 970 AM. Y bueno, busqué notas de la época, notas periodísticas de la época, y me topé con el texto íntegro, de hecho, el texto íntegro de la publicación de Facebook de esta mujer que, bueno, acusaba a Lerea de violencia de género. Me tomé el tiempo de volver a leerlo y era bastante difícil de leer. Las cosas que describía eran fuertes, créanme que eran bastante fuertes. Yo no lo recordaba, ya pasaron 10 años, casi 10 años. Esto fue un escándalo de proporciones mayúsculas para la música nacional en general, porque Pipa, vuelvo a repetir, Pipa en este momento era justo el punto más álgido de popularidad del rock paraguayo y de Pipa, porque Pipa era una de las bandas más populares del rock paraguayo de esa época, en el momento de mayor popularidad del rock paraguayo. Competían con Salamandra, competían con Bohemia Urbana, competían con Flow, competían con los mismos Cachiporros en algunos casos. Villagrán estaba un poquito subiendo en esa época, todavía no eran tan populares. Lo cierto es que, Pipa era una de las bandas más importantes del país en ese momento, y que de repente la cara de la banda, el cantante principal, el rostro del grupo, se metiese en un quilombo así, o sea acusado de una cosa tan grave como esta, fue un escándalo, y en cierta manera el rock paraguayo en su totalidad entró un poco en el ojo de la tormenta, porque si bien este fue el caso más sonado y sin duda el caso más escandaloso que se dio de esta naturaleza dentro de lo que es el rock paraguayo, ni de lejos era el primero.
Ya había antecedentes de casos similares con, por ejemplo, bueno, unos años antes había dado un caso similar con el cantante de Dogma, con Yuru Pampliega, y también por esa época, o un poquito antes, también se había conocido un caso similar de Mike Cardoso, líder de La Secreta. Entonces, digámosle que el rock paraguayo entró en una... empezó a ser un poco mal visto, justo en el momento en el que mayor popularidad estaba teniendo, se metió un poco en un... O sea, entró un poco en el ojo de la tormenta, como estaba diciendo hace un rato. El revuelo fue tanto, para que se den una idea de lo impactante que fue todo, el revuelo llegó a ser tan fuerte que Marcelito Soler, el otro miembro importante de Pipa, el otro miembro más famoso de Pipa, el baterista, que también es miembro de Ripe y de Quitapena, Marcelo Soler, esa misma mañana, unas horas después de que se supiera la noticia de la acusación de esta chica contra Pedro Lerea, Marcelo Soler publicó un tweet en el cual primeramente anunciaba que dejaba Pipa, que ya no era parte de la banda, y segundo, bueno, dejaba ahí un mensaje contra la violencia de género y demás, más o menos dando a entender que él desaprobaba totalmente lo que su compañero supuestamente había hecho. Por aquella época también uno estaba en prensa, y también yo en esa pues ya estaba también en otra banda tocando y qué sé yo, y uno siempre escucha rumores, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente. Y bueno, ya había rumores de hecho de que Pipa estaba teniendo problemas con Lerea para esta época debido, bueno, Lerea era una persona que, por lo que se ha sabido, tenía ciertos problemas de inestabilidad emocional y problemas con las drogas, obviamente, como muchos. Entonces, bueno, ya en esa época se rumoreaba que Pipa estaba como empezando a analizar la posibilidad, no sé si de separarse definitivamente, pero sí de tomarse por lo menos un descanso. Además, muchos de los miembros de Pipa, Marcelo Soler era el mejor ejemplo, tenían otros proyectos que también les llevaba mucho tiempo. Y un poco esto que pasó con Lerea y la acusación la acusación que le hicieron, fue como un poco el detonante para que la banda dijera, bueno, basta, nos mandamos a mudar todo, y bueno, que Pedro solucione su problema por su lado. El cantante fue obviamente detenido, enfrentó un proceso judicial que llevó bastantes años. En 2018 fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, pero quedó libre mientras se trabajaba para que la condena quedara firme. Llegó a estar preso luego ya en 2017, pero posteriormente también salió libre porque había cumplido la parte mínima de la condena, aunque en ese momento todavía no estaba condenado. Cosas del poder judicial, ¿no? Después, y esto es una cosa que yo dije más o menos al principio que iba también a aclarar, cuando él, si bien es condenado en 2018 por el caso de violencia de género, violencia familiar, como dije, queda libre mientras quedaba firme la condena. No recuerdo si después su condena se ratificó o si se modificó, si se redujo, no recuerdo bien exactamente eso, pero yo sí sé que en el año 2020, eso lo recuerdo muy bien, en el año 2020 él intenta retomar su carrera musical, seguía libre en ese momento, intenta retomar su carrera musical, reformando Pipa, obviamente con otros miembros, porque los miembros originales no lo querían ni ver a Lerea. Reforma Pipa, lanza un EP o 2 singles más o menos, que tenían 2 canciones nada más. No sé exactamente si la idea era lanzar un álbum completo y esto era un adelanto nada más, pero llega a lanzar 2 canciones más en el año 2020. Llega incluso a presentarse en vivo en algunas ocasiones. La primera presentación, creo que en la primera presentación de todas creo que le fue bastante bien, pero en las siguientes, según algunos reportes de la época, hubo algún otro scratch. Y bueno, la cosa ya se volvió insalvable cuando en el año 2021 fue nuevamente detenido, esta vez a finales de 2021, pero esta vez por cargos de venta de drogas. Fue detenido en su casa, fue procesado por este cargo. A principios de este año recibió una condena, esa condena se apeló, y hace relativamente poco recibió otra condena, y esa condena fue de 5 años de cárcel, justamente por este delito de venta de drogas. A su vez, hace poco más de un mes, 16 de agosto de este año 2025, se ordenó su prisión para cumplir con la condena de violencia familiar con la que ya cargaba de antes. O sea, lo de Lerea es uno de los casos más lamentables
la historia del rock paraguayo, en el sentido de una persona que arruinó totalmente su carrera, básicamente. Y lamentablemente incluso terminó arrastrando el nombre de Pipa para Tabaco, porque Pipa inevitablemente terminó ligado a él, aunque los otros mismos no quisiesen. Lo cual es una lástima, porque Pipa al día de hoy, como dice en el título, del título de la miniatura digo, es una banda que, para la importancia y popularidad que llegó a tener en su momento, no se habla tanto de ella como técnicamente se debería. Y mucho de eso tiene que ver con lo ocurrido con Lerea. Les voy a dar un ejemplo. Yo, para mucho de lo que he hablado hoy de Pipa, me he tenido que documentar a través de, como dije hace un rato, notas periodísticas de la época, en internet y demás. Notas de ABC, de Última Hora, de La Nación, de aquella época. En el libro de Sergio Ferreira, tengo un tema, por ejemplo, yo estuve buscando algún apartado que hablase de Pipa, no hay ninguno. A Pipa a duras penas se lo menciona en 2 o 3 líneas, diciendo que tuvieron mucho éxito con 2 canciones que eran Todo Viento y La Manzana, y nada más. Y estamos hablando de que Pipa fue mucho más que solamente una banda que tuvo 2 hits. Pipa fue una de las bandas más populares de esta época de oro del rock paraguayo. Como dije hace un rato, compitiendo con Salamandra, compitiendo con Bohemia Urbana, compitiendo con Flow y con todas las grandes bandas que en aquella época explotaron en popularidad. Este disco, Calla, Ríe y Sigue, durante ese un año desde que se lanzó hasta que ocurrió lo de Lerea, fue un disco exitosísimo. Estaba teniendo muchísimo éxito, la banda estaba yendo muy bien. Ocurre lo de Lerea y casi que el disco se convierte en una especie de cosa maldita a la que nadie se quería acercar. No sé si ocurrió tanto esto con el primer disco, Vas a Morir con Esto, pero con este disco, Calla, Ríe y Sigue, yo puedo cerciorar que fue así. Les voy a dar un ejemplo de las cosas que pasaron con este disco una vez que ocurrió lo de Lerea, una vez que este escándalo se desató. El videoclip del principal sencillo de este disco, que es El Sol es Rey, estaba subido a la cuenta de Forcacho Records en YouTube. La cuenta de Forcacho Records hoy lo tiene borrado ese videoclip. De hecho, el videoclip del Sol es Rey no está subido a ninguna cuenta oficial, ni siquiera de Pipa para Tabaco. Está subido ahora mismo en YouTube en la cuenta de un random que lo subió así por su cuenta. Pero de la cuenta de Forcacho desapareció totalmente. Este disco entero, Calla, Ríe y Sigue, a su vez, en su momento, durante ese primer año que estuvo lanzado, desde que se lanzó hasta que ocurrió lo de Lerea, también la cuenta de Forcacho Records en YouTube lo había subido completo en un solo video. Bueno, ese video con el disco completo en la cuenta de Forcacho también desapareció. De la noche a la mañana desapareció después de lo ocurrido con Lerea. Y para colmo, y esto es algo que yo no puedo asegurar, pero que yo podría jurar que fue así. Hubo un tiempo en el que yo podría jurar que este disco llegó a desaparecer oficialmente de las plataformas de streaming. Vos entrabas a Spotify y no lo encontrabas, entrabas a YouTube Music, no lo encontrabas, a Apple Music no lo encontrabas, Deezer la misma cosa, Tidal, todas estas plataformas. Este disco, yo podría jurar que hubo una época en la que desapareció totalmente de las plataformas. Hoy en día está de vuelta disponible. Yo creo que desapareció, bueno, por 2 razones. Probablemente por el tema de la mala imagen de lo ocurrido con Lerea, y por otro lado probablemente también por el hecho de que los derechos del disco los tenía Forcacho, y Forcacho se nota muy bien que cuando ocurrió lo de Lerea quiso desligarse de la banda lo antes posible. Entonces probablemente decidió darle los derechos del disco totalmente a Lerea, que tengo entendido que es el dueño total de lo que hace con Pipa, y tipo diciéndole: lo vamos a sacar de streaming, te damos los derechos a vos, si querés vos subí por tu cuenta. Y por eso el disco hoy está, probablemente Lerea consiguió los recursos para poder volverlo a subir, y bueno, por eso el disco hoy está de vuelta en Spotify y en todas las plataformas digitales. Como dije, el impacto que tuvo lo que ocurrió con Lerea, por eso yo estaba diciendo al principio del video que, a pesar de que a mí no me gusta hablar mucho de la vida privada de los artistas, en este caso es muy pertinente porque hay que entender lo que pasó con Lerea para que se entienda lo que pasó con Pipa y lo que pasó con este disco después, porque este disco quedó como una especie de disco maldito, de álbum maldito del que no se habla tanto, a pesar del tremendo éxito que tuvo y de que tuvo grandes hitazos. En fin, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Cierro este
este apartado que abrí dentro del video para hablar de lo ocurrido con Pedro Lerea y el escándalo el escándalo de su vida personal que terminó repercutiendo en la carrera de Pipa y en el éxito de este disco. Y ahora, bueno, ya de manera directa vamos a meternos en la parte musical, que es para eso que estamos. Vamos a hablar de qué tal este disco, qué tal Callarri sigue, ¿no? El segundo álbum segundo y hasta ahora último álbum de Pipa para Tabaco, probablemente sea el último, inevitablemente. A ver si me disculpan un rato. Esperen un rato. En fin. ¿Qué onda con este disco? Con Callarri sigue de Pipa. De entrada hay que decir que es un disco muy bueno. A la altura del primero, yo diría que está bastante parejo, pero por razones distintas. Este es un disco, el primer disco de Pipa, si ustedes recordarán, era un disco bastante largo, tenía 19 canciones, pero sorteaba muy bien el hecho de ser tan largo con canciones que en su mayoría terminaron siendo grandes hits, ¿no? Pipa siempre tuvo un don tremendo para crear grandes melodías dentro del estilo de reggae más o menos normal que hacían en esa época, ¿no? Pero bueno, si había un punto flojo, podríamos decir, del primer álbum de Pipa, era la cuestión de la producción. Se notaba que la producción era un poco hazlo tú mismo, digamos, en Vas a morir con eso. En este disco se nota que la producción obviamente mejora, tenían los recursos de Forcacho, el disco está muy pulido a nivel producción, en ese sentido mejora por todos lados. Ahora, la cuestión de la música en sí. El primer disco, Vas a morir con eso, tenía en su gran mayoría canciones que eran muy hiteras y muy fáciles de seguir. O sea, incluso siendo un disco que técnicamente podría resultarle repetitivo a alguno, lo bueno que eran las canciones salvaban eso. Este disco a momentos tiene también esa virtud, pero incluso siendo más corto no es suficiente como para que llegue a tener tantas canciones inolvidables como el primero. En cierta manera lo que hizo Pipa con su primer disco, de lograr que a pesar de ser un disco largo, las canciones, por más que sean repetitivas, puedan ser hiteras y puedan permanecer en el tiempo a pesar de todo, es una cosa que ocurre muy pocas veces y que en cierta manera Pipa tuvo suerte de que le haya ocurrido en su primer disco. En este segundo disco ocurre, pero ya no tanto, y acá sí hay canciones que son derechamente, yo podría llamar relleno, porque también ocurre una cosa. Ya en el primer disco se sobreexplotaba el reggae, en este disco vuelve a ocurrir lo mismo, y como ya es el segundo disco, pues se siente como que el recurso está un poco quemado. A mí me pasa una cosa con el reggae. A mí el reggae es un estilo que objetivamente, digamos, me gusta bastante, pero es también un estilo del que me tiendo a cansar muy rápido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que yo escucho 2 o 3 canciones de reggae de seguidas y ya no tengo ganas de seguir escuchando más reggae. Porque sobre todo si son bandas de reggae de esta parte de Sudamérica en particular, tipo Paraguay, Argentina y Uruguay, que más o menos tenemos como un estilo de reggae que es muy, no quiero decir cuadrado, pero es como, tiene una serie de esquemas de los que no se sale mucho. Entonces, bueno, puede que las canciones me gusten, pero si escucho más de 2 o 3, ya enseguida quiero escuchar otra cosa. Me cansa muy rápido. Tenemos que entender también que el reggae fue un estilo que desde la segunda mitad de los 2000 y durante toda la década del 2010 fue un género sobreexplotado en esta parte del continente. Banda de rock que se formaba, banda que tocaba reggae. Es más, hasta en mi caso, yo más o menos por esta misma época, 2015-2016, yo estaba tocando en una banda que se llamaba Los Rogelio, que tenía el reggae como uno de sus estilos principales. O sea, para que se den cuenta de cómo el reggae era como un estilo que se estaba constantemente sobreexplotando en esta época del rock paraguayo. Y Pipa era como uno de los ejemplos más claros de eso. Claro que Pipa, dentro de esa cantidad de bandas de reggae que habían aparecido, era probablemente de las que mejor hacía su trabajo. Pero eso no quita el hecho de que muchas veces hacían canciones que no salían mucho de ciertos esquemas y que a veces resultaban repetitivas. En el primer disco lo sortean, pero en este disco les cuesta un poquito más. Y después hay otro detalle. En este disco Pipa se la juega un poquito más, tampoco demasiado, pero se la juega un poquito más intentando hacer algo más que reggae.
Este disco tiene canciones derechamente de pop rock, 5 en particular, 5 de un tracklist de 14. De esas 5 canciones de pop rock que tiene el disco, que no es el estilo principal de Pipa ni el estilo principal de este disco, de esas 5 canciones de pop rock de Pipa en este álbum, 4 son de las mejores canciones que hizo Pipa en toda su carrera. Esas 4 canciones pueden ser las mejores, de hecho, de toda la carrera de Pipa, por encima de cualquier otro reggae que hayan lanzado, tanto en este disco como en el primero. Entonces ahí encontramos un pequeño problema. O sea, las canciones que más se destacan dentro de este álbum y que más llamativas y que más interesantes son aquellas que no son las del estilo principal del álbum ni del estilo principal de la banda. Y las canciones de reggae, muchas están bastante bien, pero son tantas que ya llega un momento en el que uno dice, bueno, todo me está sonando igual y todo como que parece monótono. Además, tener 14 canciones en las cuales un 70-80% es más o menos el mismo estilo y no se sale mucho de eso, y cansa un poco, resulta un poquito pesado. No obstante, hay muchas canciones de reggae, hay varias canciones de reggae en este álbum también que son bastante buenas y que están al nivel de las del primer disco, solo que al ser un segundo disco ya no tienen el mismo impacto que tenían las del primero, que no dejaba de ser un álbum debut al fin y al cabo. Pero bueno, es una lástima lo que pasó con Pipa, entre muchas otras cosas, por el hecho de que nunca pudimos ver cómo podía evolucionar la banda después de este disco, porque se notaba que el grupo a partir de acá iba a empezar a experimentar ya con estilos más allá del reggae, más allá de lo que la gente esperaba de ellos. Ya en este disco se la jugaban y metieron 5 canciones de pop rock, y se notaba que ellos hacían muy buen pop rock cuando querían. Hubiese sido interesante ver un disco de Pipa con ese enfoque en el futuro. Lamentablemente eso ya no va a pasar, porque Pipa ya no va a volver a reunirse después de lo que pasó. Es prácticamente imposible que eso vaya a pasar. En fin, o sea, como dije, es un disco que está bastante bien, está bastante emparejado con el primero, pero como dije, por razones distintas. No es que está emparejado con el primero porque es exactamente igual o tiene las mismas virtudes y los mismos defectos. No, tiene diferentes virtudes y diferentes defectos al primer disco de Pipa. Esa sería la conclusión, digamos, general de este álbum. Calle Ri sigue de Pipa para Tabaco. En fin, creo que ya dije todo. Estoy intentando acordarme estoy intentando ver si no me olvidé de nada, porque juraría que me olvidé de algo. A ver, no, creo que nada. Quería mencionar también un par de detalles que en este disco, como muchos de esta época en el rock paraguayo, tenían varios invitados. En este disco participan, por ejemplo, los hermanos Sacher, Jaime de Bohemia Urbana y Javier de Salamandra. También participa Rodrigo Quintás, que toca los teclados, y uno de los miembros de No Te Va a Gustar, banda bastante popular acá en Paraguay, uruguaya la banda. Uno de los miembros de esta banda, que es Martín Gil. No Te Va a Gustar es una banda de la que me siento un poco cansado ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, voy a buscar el tracklist y así ya comenzamos con el canción por canción. Ya estamos llegando a los 40 minutos, les estoy avisando, así que vamos a ver si podemos terminar esto antes de llegar a la hora. Lo dudo mucho, pero en fin. Ok, vamos a comenzar con el canción por canción. El álbum arranca con un tema muy bueno, sin duda de una manera muy enérgica y muy alegre de comenzar el disco, que es Cabezuda. Cabezuda es uno de los grandes hits del disco. Este disco tiene bastantes hits, de hecho. Ya me acordé de lo que iba a decir, pero lo voy a dejarlo ahora cuando lleguemos a las canciones en particular de las que tengo que hablar, y ahí voy a detallar lo que se me olvidó. En fin, volvemos a la apertura del disco con Cabezuda. Cabezuda es una canción de reggae bastante rápida, bastante alegre, bastante hasta bailable, me animaría a decir. Es una gran manera de abrir tanto el disco como cualquier concierto de Pipa. De hecho, los conciertos de Pipa después de este disco se abrían en su gran mayoría con Cabezuda. Y bueno, la letra
la verdad, la letra es cierto que envejeció un poco mal teniendo en cuenta lo que pasó después. Porque bueno, Lerea habla de una relación tóxica de la que él está cansado y de que le dice a la mina que ya no le aguanta más, que no le quiere ver más y no sé qué. Y bueno, como dije, yo leí la carta de la víctima, supuestamente, bueno, de la víctima suya de violencia de género. No digo supuesta porque el hombre ya está condenado. Y no me puedo, yo escucho esta canción, la letra de esta canción y es como que no me cuesta no relacionarla, ¿viste? Pero bueno, es como, en fin, cosas que a veces pasan, ¿no? Cabezuda, un gran inicio de álbum, muy enérgica, muy bailable, muy fiestera, espectacular. La producción acá ya se nota que es de muy alto perfil. Tema número 2, Cómo no extrañarte, es otro reggae, este ya es mucho más lento y sobre todo mucho más romántico, es un reggae así bien tranquilito, bien de... nada, es un tipo para bailar pegado, cosas así. No sé muy bien qué decir. De entrada les estoy avisando que muchas canciones de reggae de este disco que muchas de las canciones de reggae de este disco no me voy a detener mucho en cada una de ellas porque muchas son muy parecidas, tienen más o menos el mismo perfil. Entonces capaz no pueda decir nada demasiado detallado de cada una de ellas. El caso de Cómo no extrañarte, como les dije, es un reggae bastante romanticón, bastante lindo, bastante tierno, por decirlo de alguna manera. Está bastante bien. Personas que eran muy fanáticas de Pipa siempre decían que este era uno de sus temas favoritos de este disco, eso yo recuerdo. Después viene Panorama, que es otro reggae más. Este es un poquito más, está más en tonos menores. Tiene un gran trabajo de armonía vocal, sobre todo en el coro. Está bastante bien también. Hay varias canciones de este estilo de Panorama en el disco. Ya empezaré a detallar cada una de ellas a medida que vayamos avanzando. La canción número 4 es El lugar ocupé. Y acá aparece la primera canción que realmente es interesante del disco. El lugar ocupé es casi una canción de pop rock a lo de Cranberries. De hecho, este estilo de pop rock a lo Cranberries, medio mezclado con jungle pop, es, digamos, el estilo con el que se nota que Pipa se siente más cómodo en este álbum. El lugar ocupé es una balada pop rock hermosa, maravillosa. Lerea tiene una gran interpretación vocal. Es muy nostálgica, es muy evocativa. Acá se notaba, como dije, que Pipa podía hacer mucho, pero muchísimo más que una banda de reggae. Ya en esta canción lo va demostrando porque es una canción preciosa. Ya de hecho en las entrevistas de esta época, cuando estaban presentando el disco, el mismo Lerea llegó a decir en varias ocasiones que estaban intentando demostrar a la gente que podían hacer mucho más que solamente la típica banda de reggae que venían siendo desde ese momento. Desde hacía ya un tiempo. En fin, El lugar ocupé es el primer gran ejemplo de lo que la banda podía ser capaz de hacer cuando rompía sus propios esquemas. Volvemos en la canción número 5 al reggae y llegamos con un hitazo de la banda que aparece en este disco como podía haber aparecido en el primero, que es La Manzana. La Manzana es una canción vieja de Pipa. La Manzana es una canción, de hecho, de la que ya había grabaciones anteriores a Calle Arriba y Sigue que circulaban por ahí. La Manzana de hecho aparece por primera vez, tengo entendido que en el demo original que la banda vendía en sus conciertos en la segunda mitad de los 2000. Y ya en esa época había sido bastante exitosa, circulando por ahí con Todo Viento y demás, que también estaban en ese mismo demo. Muchas de esas canciones llegaron a los celulares de los jóvenes de la época y a través de Bluetooth y de gente que se la iba pasando por celulares y demás. La canción terminó volviéndose un hit sin ni siquiera haber sido lanzada de manera oficial. Es más, yo recuerdo que esta canción La Manzana estaba yo no sé si ustedes recuerdan, en el Mercado 4 un tiempo se vendían compilados, bueno, eran DVDs pero que solo traían música, tenían como 100, 150 canciones de algún tema en específico, rock, baladas, qué sé yo, y me acuerdo que yo me compré en el Mercado 4 más o menos por 2011, 2012 uno de estos compilados en DVD con solo música de rock nacional y ya había varias canciones de Pipa, entre las cuales estaba La Manzana y este disco Calle Arriba y Sigue, en donde La Manzana aparece por primera vez de manera oficial desde 2016. O sea, como verán, esta canción ya era un hit mucho antes de que siquiera apareciera en este álbum Calle Arriba y Sigue. La banda lo que hizo al incluirla básicamente es formalizar su lanzamiento, digamos, porque ya la gran mayoría de la gente la conocía para este punto.
¿Qué puedo decir de La Manzana? Que es un reggae que está muy bueno, que se te pega a la primera, que da gusto escucharla, se nota porque fue un hit. Y bueno, el hecho de tener una mejor producción en este disco, que obviamente no la tenía en el demo original, le hace muy bien. La Manzana, gran canción y justificadamente un hit. Causa y Efecto, una canción muy parecida, otro reggae más muy parecido a Panorama, un reggae medio oscurito, con notas menores, una gran sección de vientos, nada que no pudiésemos esperar de Pipa en esta época. Gran canción, Causa y Efecto. La canción número 7, El Sol es Rey. Volvemos al pop rock. Y El Sol es Rey, a ver, fue una jugada bastante valiente por parte de Pipa lanzar El Sol es Rey como su principal corte de difusión. Porque El Sol es Rey no es, técnicamente para muchos, no era una canción de Pipa. ¿Qué hace Pipa haciendo una canción onda Oasis? Que es básicamente lo que es El Sol es Rey. Se la jugaron y El Sol es Rey fue muy exitosa cuando se lanzó. Como dije, hasta se hizo un videoclip que estaba subido a la cuenta de Fulcacho Records y que después terminó siendo sacado de ahí por todo el escándalo de Lerea. El Sol es Rey, como dije, es una canción, una balada a lo Oasis con unos arreglos de teclado que simulan violines espectaculares. Tiene un solo de guitarra muy melódico que es absolutamente hermoso. Lerea tiene esta manera de cantar tan particular con su voz tan de barítono que le queda perfecto a la canción. La letra también es preciosa. El Sol es Rey es una canción increíble. Sorprendía realmente escuchar a Pipa haciendo ese tipo de canciones cuando no era, se supone, su estilo principal. Y esto es lo que quería mencionar y que se me había olvidado. Yo, hablando una vez con una persona, amiga mía, que era muy fan de Pipa, yo le mencioné que probablemente mi canción favorita de Pipa, al menos en este periodo, era El Sol es Rey. Yo no soy fan de Pipa, me gustaba la banda, pero no me considero fan. Y le dije, una de las canciones que más me gusta es El Sol es Rey. Y él me dice, no, yo nunca entendí esa canción, no suena a Pipa. Esto habla un poco a las claras de cómo también es el público paraguayo. El público paraguayo ya cuando te encasilla le cuesta entender cuando querés salir de tu estilo principal. Yo creo que probablemente muchas de estas canciones de pop rock que hizo Pipa por esta época no eran del todo comprendidas, no fueron del todo comprendidas por sus fanáticos más acérrimos. Es como que decían, che, nosotros queremos escuchar el típico reggae para fumarnos porro y qué sé yo, y no esto. Pero bueno, para mí es un win, es este viraje de estilo que hizo Pipa con canciones como El Sol es Rey y también con canciones como la siguiente, la que sigue al Sol es Rey, que es la canción número 8, que es Solo Pintó. Solo Pintó es una canción, si El Sol es Rey era preciosa, Solo Pintó es 10 veces más preciosa todavía. Solo Pintó es una canción hermosísima, es una canción de pop rock que no termina de ser una balada, pero que podría tranquilamente serlo, da esa misma sensación de melancolía, de nostalgia. La letra es preciosa. Según cuenta Lerea en el concierto de presentación de este álbum, supuestamente la letra hace referencia o está inspirada en Marco de Brix. Para los que no saben quién es Marco de Brix, era un cantante melódico paraguayo que bueno, se hizo muy famoso a finales de los 80 cuando participó del festival de la OTI en representación de Paraguay. Lamentablemente no lo ganó, a pesar de que se lo merecía, pero bueno, se hizo muy famoso posteriormente. Era una figura además muy querida, muy carismática. Tristemente él fallece en el año 2009 debido a una complicación de salud, y bueno, fue una de las pérdidas más dolorosas de tiempo reciente, al menos para la música paraguaya. Solo Pintó, según cuenta Lerea, como dije en el concierto de presentación de este disco, Solo Pintó habla de él y lo recuerda a él. Tiene también esta canción tiene un juego de guitarra con slide, una melodía de guitarra con slide preciosa. El ritmo es bastante, no es lento, sino que es ágil, pero digamos medio. La melodía es eterna, o sea, sin duda acá, vuelvo a repetir, acá se demuestra lo versátiles que podían ser los Pipa cuando hacían pop rock. Solo Pintó es una muestra del tremendo potencial que tenían. Después viene otros dos reggae más en realidad, las canciones 9 y 10. La 9 es Centro, Cabeza y Perdón, otro reggae más, bastante bueno, bastante competente, no hay mucho más que decir. Para Dónde Corres, que es el reggae, otro reggae más, que es la canción número 10. Esta es un poco más alegre, no es tan oscura, no es tan nostálgica, es un poco más alegre, es un poco más movida.
tiene el pequeño... lo interesante que tiene Para Dónde Corres es que tiene una flauta en un momento, lo cual le da un poquito de versatilidad sonora, digamos, a la canción, pero tampoco es algo que la distinga demasiado. Está bien, me parece interesante. Y después llega la canción que para mí debió haber cerrado el disco, que es la canción número 11, que es Don Juan. Don Juan puede ser la mejor canción del disco, y mira que compite, mira que Solo Pintó y El Sol es Rey y sí, esas dos y la otra, esperen que la reviso de vuelta, porque tengo el tracklist acá, a ver. El lugar ocupé, el sol es Rey y Solo Pintó son temazos, de lo mejor del disco. Ahora, imagínate lo buena que tenés que ser, como es el caso de Don Juan, para incluso pasarle por arriba a esas tres canciones. Don Juan es un tema preciosísimo, es prácticamente una canción de Jungle Pop, a lo, no sé si a lo de Smiths, pero a lo de R.E.M. por lo menos. De Smiths ya es un poco más virtuoso, digamos, de R.E.M. es un poquito más sencillo. Y a ver, no solamente hay que hablar de la música en el caso de Don Juan, sino también hay que hablar de la letra, porque la letra es lo que le da un vuelo todavía más espectacular a la canción, y acá capaz me extiendo un poquito más. Don Juan habla de una situación que yo creo no la había abordada muchas veces en el rock, al menos no sé, no me topé con muchas canciones que hablaran de este tema, que es un tema muy complicado. La cuestión de tener a una persona, a un ser querido, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser, porque no, una pareja también, que está metido en las drogas. Y desear con todo tu corazón que esa persona pueda salir de ese problema, salir de ese pozo, estar incluso dispuesto a ayudarlo, pero chocar con la realidad y darte cuenta de que por más que vos quieras ayudarlo, esa persona, si no se ayuda sola, no va a salir adelante y probablemente termine en el peor de los finales. Algo que con lo que uno con el paso del tiempo termina aceptando que debe aprender a vivir con eso, con la idea de que probablemente esta persona que quiere, si no se ayuda a sí misma, no hay nada que uno pueda hacer para salvarlo del precipicio. Don Juan habla un poco de eso, y habla desde el punto de vista de una persona que se encuentra después de mucho tiempo con otra que quiere mucho y que tiene este problema. Se encuentra con esta persona después de mucho tiempo, la ve, se da cuenta que en teoría luce mejor, que parece que ya el problema que tenía desapareció en él, y entonces lo que le dice es: por favor decime que ya te curaste, por favor decime que esto ya no va a volver a pasar, por favor decime que todo este infierno en el que te metiste ya no va a volver. Y tiene algunas frases la canción que son desgarradoras, o sea, dime que todo va a estar bien, por ejemplo, o sea, dime que esta noche te quedarás, dime que todo va a estar bien, o sea, tipo, le estás implorando por favor a esa persona, diciéndole: por favor decime que te vas a quedar esta noche y no vas a ir a comprar, ¿entendés? O sea, porque vos sabés bien que si esa persona va y compra, probablemente va a terminar igual que antes. Es conmovedora la letra, realmente es muy conmovedora para personas que hemos un poco estado en esa situación, no en el lugar de la persona que consume, sino de la persona que ve cómo la otra consume. Es desgarrador escuchar una letra que hable de eso. La melodía es preciosa, y el hecho de que hable de eso y que la letra sea tan preciosa también le da un vuelo increíble a Don Juan. Probablemente yo podría decir, sin temor a equivocarme, la mejor canción de Pipa en toda su carrera, sin duda. Y es una pena que Pipa no haya cerrado el disco acá, porque después de Don Juan, que es una canción que sinceramente ya es insuperable en muchos sentidos, es muy difícil superar a Don Juan, vienen tres canciones más. La número 12 es Encierro Mental, que es un reggae muy en la línea de Panorama, muy en la línea de Causa y Efecto, nada demasiado especial, está bien, pero tampoco nada demasiado especial, sigue siendo un reggae. Todo puede estar mejor, más o menos lo mismo, otro reggae que va más o menos por la misma línea. Y la última canción, que es la 14, es Tranquilidad, que es la última canción de pop rock del disco, pero esta es más rockera que popera. Tiene un sonido de guitarras un poquito más agresivo, tampoco sin pasarse, pero es un poquito más agresivo, es un poquito más ágil.
está bien, pero yo creo que, o sea, a comparación con las 4 canciones de pop rock que estaban antes, esta es la más débil, con suma diferencia, sin ser mala. Yo creo que si Tranquilidad la metías más o menos en el medio del álbum y cerrabas el disco con Don Juan y sacabas las últimas 2 canciones de reggae, este disco podía haber sido, se podía haber acercado a un 10, no sé si un 10, 8,5, 9 más o menos, porque como dije, tiene tantas canciones de reggae que a veces resulta un poco cansino. En fin, no, yo creo que en líneas generales ya he dicho todo. Calle Arriba y Sigue, el disco maldito del rock paraguayo del segundo álbum de Pipa para Tabaco. Muy buen álbum, al nivel del primero. Pipa se nota que tenía muchísimo futuro con este álbum. Se nota que si la desgracia que ocurrió no hubiese ocurrido, probablemente Pipa hubiese sido mucho más de lo que terminó siendo. Lamentablemente no fue así, y bueno, Pipa terminó siendo lo que es hoy en día, una banda muy recordada, muy importante para la línea temporal del rock paraguayo, muy popular en su momento, pero que para siempre estará manchada por las acciones por los errores que cometió su vocalista principal. Como dije, después de esto reformaría Pipa con otra, obviamente con otros miembros, lanzaría 2 canciones que aparecerían en una especie de mini EP. No sé si lo analizaré, lo voy a pensar, pero no sé, 2 canciones, viste, no sé si valdría la pena hacer un video para solamente hablar de 2 canciones. En fin, ya veré qué hago. Por lo tanto, acá termina la reseña de Calle Arriba y Sigue de Pipa para Tabaco. Gracias como siempre por estar ahí del otro lado escuchando. Denle like, suscríbanse al canal, compartan el video para que más gente lo pueda ver. Y nada más que decir, muchísimas gracias por estar del otro lado nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Chau chau.